Buenas tardes. Buenas tardes, 4:51. Ya hay 21 de ustedes. Estaba checando el video de la última clase. Vimos los desastres nucleares. Nos faltó nada más ver el de Fukushima, ¿verdad? Vimos el de Chernobyl. Entonces vamos a esperar un poquito más. Este video de 15 minutos es sobre el desastre de Fukushima en Japón en 2011, hace 10 años. Les pedí que lo vieran, pero estoy casi seguro que nadie se sumó a ver el video. Entonces, vámonos a su Classroom. Aquí está su Classroom. Recuerden que la tarea 9, ahorita le cambié el contenido, no sé si les llegó alguna notificación. Ya hay varios videos más ahí. Las leyes de la termodinámica, que es lo que vamos a ver también. Pero sí quiero que vean video de Fukushima. Ah, caramba, no está aquí. Entonces vamos a buscarlo en YouTube. Pensé que lo había anexado. Fukushima en 15 minutos. Aquí está. Entonces vamos a copiar la URL de una vez para que ya esté agregado este video. Entonces, ahí. Este es el video de ustedes. Pues, ¿dónde quedó el Classroom? Creo que lo cerró al meterse a YouTube. Pues sí, hice algo raro. Pero bueno, vamos a buscar otra vez. Es el primer grupo de la tarde, así que voy a hacerlo con calma. No me quiero estresar tan pronto. Entonces, Classroom. Aquí están ustedes. Aquí. Trabajo de clase. ¿Quién sabe por qué cerré? A ver. 9. Dilatación. No tengo que cambiar de lugar. Ahí está. Entonces ahora sí vamos a agregar YouTube. Y ya está agregado. Entonces vámonos a la tarea 9 otra vez. Ahí está. Y ahí está Fukushima en 15 minutos. Ok, ya está agregado a su Classroom. Corre video. Ah, pero dice que no lo deja ver aquí. Es que de repente no dejan ver en la plataforma, pero bueno, lo bueno es que ya lo tengo aquí. Corre. La gran diferencia de este desastre es que fue un accidente debido a un fenómeno, como fue un sismo.
島内で活動される場合は、命などとの衝突事故には十分にご注意ください。Reaching for me now. Through the dark, reaching for me now. De marzo de 2011, 14:46 horas. Es el momento en el que se produce el accidente nuclear más grave de la historia desde el accidente de Chernóbil en 1986. Un terremoto de magnitud 9 en la escala sismológica azota la costa noroeste de Japón. A consecuencia del terremoto, se produjo un tsunami que afectó gravemente la central nuclear de Fukushima. Ese día los reactores 1, 2 y 3 estaban operando, mientras que las unidades 4, 5 y 6 estaban en corte por una inspección periódica. Cuando el terremoto fue detectado, las unidades 1, 2 y 3 se apagaron automáticamente. Al apagarse, paró la producción de electricidad. Normalmente los reactores pueden usar la electricidad del tendido eléctrico externo para enfriamiento y cuarto de control, pero la red fue dañada por el terremoto. Los motores diésel de emergencia para la generación de electricidad comenzaron a funcionar normalmente, pero se detuvieron abruptamente a las 15:41 horas, con la llegada del tsunami que siguió al terremoto. La ausencia de un muro de contención adecuado para los tsunamis de más de 38 metros que han sucedido en la región permitió que el maremoto, de 15 metros en la central y hasta 4,5 en otras zonas, penetrase sin oposición alguna. La presencia de numerosos sistemas críticos en áreas inundables facilitó que se produjese una cascada de fallos tecnológicos, culminando con la pérdida completa de control sobre la central nuclear y sus reactores. Los primeros fallos técnicos se registraron el mismo día que se produjo el sismo, viernes 11 de marzo, con la parada de los sistemas de refrigeración de 2 reactores y de 4 generadores de emergencia. A consecuencia de estos incidentes, surgieron evidencias de una fusión del núcleo parcial en los reactores 1, 2 y 3, explosiones de hidrógeno que destruyeron el revestimiento superior de los edificios que albergaban los reactores 1, 3 y 4, y una explosión que dañó el tanque de contención en el interior del reactor número 2. También se sucedieron múltiples incendios en el reactor número 4. Además, las barras de combustible nuclear gastado almacenadas en las piscinas de combustible de las unidades 1, 2, 3 y 4 comenzaron a sobrecalentarse cuando los niveles de dichas piscinas bajaron. El reactor 3 empleaba un combustible especialmente peligroso denominado MOX, formado por una mezcla de uranio más plutonio. El miedo a filtraciones de radiación llevó a las autoridades a evacuar un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta, extendiendo luego este radio a 30 y posteriormente a 40. Los trabajadores de la planta sufrieron exposiciones a radiación en varias ocasiones y fueron evacuados temporalmente en distintos momentos. El sábado 12 de marzo, las autoridades niponas establecieron en un principio que el accidente había sido de categoría 4 en un máximo de 7 en la escala internacional de accidentes nucleares. Finalmente fue calificado como el más grave desde el desastre nuclear de Chernóbil, elevándolo así a 7 en la escala internacional. Dada la magnitud del incidente, las autoridades declararon inmediatamente el estado de emergencia nuclear, procediendo a la adopción de medidas urgentes encaminadas a paliar los efectos del accidente. Así, se evacuó a la población residente en las zonas adyacentes, con un aumento progresivo del perímetro de seguridad, y se movilizaron las Fuerzas Armadas para controlar la situación.
En el transcurso de los días se fueron tomando nuevas decisiones, algunas a la desesperada, como verter agua marina y ácido bórico con los helicópteros sobre los reactores, suministrar yoduro de potasio a la población o desplazar los vuelos de la aviación civil del entorno de la central afectada. Tras el fallo del sistema de refrigeración de los reactores de la central nuclear, se realizaron emisiones intencionadas de gases radiactivos al exterior, para reducir así la presión en el recinto de contención. Se emitió al exterior una cantidad no determinada de partículas radiactivas. El domingo 27 de marzo se detectó en el agua del interior de las instalaciones un nivel de radiación 100.000 veces por encima de lo normal, posiblemente procedente de una fuga del reactor número 2. Estos niveles de radiación dificultaban las labores de los operarios. Asimismo, los niveles de yodo radiactivo en el agua de mar en las inmediaciones de la central eran 1.850 veces mayor que la que marcan los límites legales. También se detectó plutonio fuera de los reactores, procedente posiblemente del reactor número 3. Pocos días después del accidente se detectó yodo radiactivo en el agua corriente de Tokio, así como altos niveles de radiactividad en leche producida en las proximidades de la central y en espinacas producidas en la vecina prefectura de Ibaraki. Una semana después del accidente se pudieron detectar en California partículas radiactivas procedentes de Japón, que habían atravesado todo el Océano Pacífico. Algunos días después se detectó yodo radiactivo en Finlandia, si bien en ambos casos se descartaba que los niveles de radiación detectados fuesen peligrosos. El día miércoles 27 de abril se detectó en España y en otros países de Europa, según el Consejo de Seguridad Nuclear, un aumento de yodo y cesio en el aire, proveniente del accidente de Fukushima. El Consejo de Seguridad Nuclear afirmó que no existía peligro para la salud. El gobierno japonés reconoció que la central nuclear no podrá volver a ser operativa y que se desmantelará una vez se haya controlado el accidente. Los principales elementos radiactivos vertidos son yodo 131, cesio 137 y cesio 134. De estos, el cesio 137 tiene un periodo de semidesintegración de 30 años. En agosto de 2012, científicos japoneses publicaron sus resultados sobre el estudio de mutaciones genéticas en mariposas expuestas a la radiactividad en la zona cercana a la central nuclear, donde han descubierto mutaciones hereditarias en las mariposas azules comunes en el país nipón, daños en el ADN de gusanos y una reducción de la fertilidad de la golondrina común. Greenpeace evidenció el impacto medioambiental en el territorio, donde investigadores científicos han constatado altas concentraciones de radiación en hojas nuevas de cedros y en el polen, además de mutaciones de crecimiento en árboles como el abeto. Los ecologistas expusieron que se ha reducido significativamente el número de ejemplares de 57 especies de aves, las cuales muestran altos niveles de radiación, y que han observado contaminación por cesio en peces de agua dulce destinados a la comercialización, así como contaminación radiológica de los estuarios costeros. Según la organización, el programa masivo de descontaminación del gobierno no tendrá casi impacto en la reducción de la amenaza ecológica, dada la enorme cantidad de radiación generada por el desastre de Fukushima, donde 9 millones de metros cúbicos de residuos nucleares se encuentran dispersos en al menos 113.000 localizaciones de la prefectura, según datos del mismo organismo. El día 17 de marzo, la cifra total de personas afectadas directamente por el incidente en la central era de 23 personas heridas y más de 20 afectadas por la contaminación radiactiva. 2 personas que estaban desaparecidas desde el día del terremoto fueron encontradas muertas el 1 de abril, aunque su muerte posiblemente se produjo por heridas producidas por el maremoto y no por la radiación. El viernes 1 de abril se comunicó que al menos 21 operarios pertenecientes al retén que permanecía en Fukushima para intentar controlar los reactores de la planta ya sufrían una aceleración en el ritmo de alteración del ADN por efecto de la radiación.
Los héroes de Fukushima o liquidadores de Fukushima es el apodo colectivo por el que se conoció tanto a nivel mundial como por la población japonesa a los trabajadores de la central nuclear y el personal de emergencias encargados de minimizar los efectos y las graves consecuencias acaecidas tras el accidente. Muchos de ellos eran personas no cualificadas que buscaban un salario extra por realizar tareas en la central. En los primeros días de la catástrofe fueron unos 180, rotando en turnos de 50, hasta que se fueron ampliando a los aproximadamente 800 brigadistas. Estas brigadas tenían varias funciones, entre las que se encontraba devolver la electricidad a la central, apagar los incendios que se declaraban en la misma, limpiar la zona de escombros, enfriar las piscinas de los reactores nucleares mediante el bombeo de agua desde tierra con camiones cisterna y por vía aérea, y el sellado de grietas por donde se filtraban las partículas radiactivas al mar y al aire. Las personas que trabajaron en la central tenían que ir pertrechados con trajes protectores, máscaras y en algunos casos bombonas de oxígeno, para verse afectados lo menos posible por la radiación, además de portar un medidor de la misma para poder abandonar la zona en cuanto los niveles fueran más altos de lo permitido. A varios operarios que estuvieron en contacto con agua contaminada les fueron detectados hasta 10.000 veces el nivel de radiación permitido en humanos. Unos 70 murieron en algunas de las numerosas explosiones que acaecieron en la central y otros debieron ser hospitalizados con náuseas y síntomas de fatiga extrema, además de una decena de trabajadores que presentaban alteraciones genéticas debido a la exposición a la radiactividad, aumentando así un 1 y un 5% la probabilidad de contraer cáncer a largo plazo. En un principio se evacuó a más de 45.000 personas en un radio de 10 kilómetros alrededor de la central, comenzándose a distribuir yodo que, consumido en su forma estable, limita la probabilidad de cáncer de tiroides derivado de la emisión a la atmósfera de yodo radiactivo. El 13 de marzo, el gobierno aumentó el radio de evacuación de 10 a 20 kilómetros, llegando a 170.000 personas evacuadas. El día viernes 25 de marzo se volvió a aumentar el radio de evacuación hasta los 30 kilómetros desde la central en vista del aumento de la radiación en los alrededores. La policía estableció controles en un radio de 30 kilómetros para impedir el acceso de la población. Se cerraron comercios y edificios públicos y el gobierno recomendó a los habitantes de la zona no salir de sus casas, cerrar ventanas y desconectar sistemas de ventilación, no beber agua del grifo y evitar consumir productos locales. Varios países aconsejaron no viajar a Japón por el riesgo de contaminación nuclear. Un número importante de personas buscaron salir del área afectada, por lo que aeropuertos cercanos y estaciones de trenes llegaron a saturarse. Si tenemos que destacar algo en contra de la energía nuclear, es lo injusta que es. Valorar y medir las probabilidades y magnitudes de una catástrofe nuclear es necesario para concienciar sobre el uso de la energía nuclear. Dichas catástrofes traspasan sus problemas al futuro de forma enormemente amplificada. El plutonio 239 tiene una vida media de 24.400 años. Chernóbil es aún una herida abierta, un lugar detenido en el tiempo por miles de años. Tenemos mucho que aprender sobre la energía nuclear y su utilización, puesto que si no reconocemos los riesgos, no podemos preparar la necesaria prevención del desastre ni los planes de reducción de su gravedad. Han pasado 6 años desde la tragedia de Fukushima y 31 años desde la de Chernóbil. El tiempo pasa y no hemos cambiado. Nuestros errores serán la herencia que dejaremos aquí. Ok, eso es todo, creo. Entonces vamos a salirnos y vámonos a su
Classroom. Entonces, dejo de compartir. Bueno, esto ya fue la última parte sobre la energía nuclear, desventajas de la energía nuclear cuando han pasado tantos desastres. Estamos perjudicando al mundo. Todavía no sabemos las consecuencias a largo plazo. Apenas pasaron 10 años y todavía falta ver, ¿no? Porque la radiación dura cientos de años luego, ¿no? Entonces, pues hay que esperar a que desaparezca, pero las zonas contaminadas, pues difícilmente pueden ser habitables por el ser humano. Pero ya ven que los animales retoman espacios, ¿no? En fin. Ahora bien, estamos viendo temas de termodinámica. En la termodinámica hay 4 leyes muy importantes. La ley cero, que se llama así porque se encontró que va antes que todas las demás, y entonces como ya estaba bautizada la primera, la segunda y la tercera ley de la termodinámica, a esta ley se le llamó la ley cero para ponerla primero, y tiene que ver con el equilibrio térmico. Entonces ahorita vamos a ver videos muy cortitos sobre las 4 leyes de la termodinámica, empezando por la ley cero. Y estas sí están aquí en su Classroom, y estas sí las pude ver con otro grupo, entonces no creo que haya ningún problema. Empezamos con este. ¿Qué es la termodinámica? Suena como algo muy complejo, pero realmente no lo es. Para entenderla mejor, tenemos que descomponerla. Termos, de origen griego, que significa calor, y dynamis, que significa fuerza o movimiento. Si las juntamos, obtenemos termodinámica, que significa movimiento de calor. Es la rama de la física que describe los estados de equilibrio termodinámicos a nivel macroscópico, porque si intentáramos estudiar cada partícula en un sistema, sería imposible. Y esta rama de la física se sostiene en 4 pilares, en 4 leyes, y de las cuales veremos la ley cero. Pero antes tenemos que saber unos cuantos conceptos básicos. Sistema y ambiente. Un sistema termodinámico se define como la parte del universo a la que se desea estudiar. Un sistema termodinámico puede ser una célula, una persona, un carro o una bebida en un día caluroso, etcétera, etcétera. Hay 3 tipos de sistemas. Sistema aislado es aquel que no intercambia ni materia ni energía con los alrededores. Sistema cerrado es aquel que intercambia energía, calor y trabajo, pero no materia, con los alrededores. Su masa permanece constante. Y sistema abierto es aquel que intercambia energía y materia con sus alrededores. Y ambiente es simplemente lo que está fuera del sistema, lo que rodea al sistema. Por ejemplo, una taza de café es un sistema termodinámico, mientras que alrededor es el ambiente. Ahora sí podemos empezar. La ley cero de la termodinámica surge después de la creación de las primeras 3 leyes. Para no alterar el número de las leyes, se decidió que sería la ley cero. Esta ley es la más sencilla, ni siquiera tiene una fórmula, pero es esencial para explicar las otras 3. La ley cero de la termodinámica, en palabras simples, si hay un objeto A que está en equilibrio con un cuerpo B y el cuerpo B está en equilibrio con un cuerpo C, entonces A está en equilibrio con C. Muy simple, pero tiene una gran importancia experimental, pues permite construir instrumentos que midan la temperatura de un sistema, pero no resulta tan importante en el marco teórico de la termodinámica. Para que un sistema esté en equilibrio térmico, debe llegar al punto en que ya no hay intercambio de calor entre sus partes. Además, ninguna de las propiedades que dependen de la temperatura debe variar.
Es por eso que cuando vas al doctor, tienes que esperar un momento antes de leer la temperatura cuando usas el termómetro. Antes que pueda dar una medida correcta, tienen que entrar con equilibrio térmico en el ambiente, lo cual lleva tiempo. La ley cero de la termodinámica, en resumen, trata acerca del equilibrio entre sistemas, pero no necesariamente sistemas. Esta es la razón por cual una bebida con hielo o fría se calienta y un café o una bebida caliente se enfría, porque entran en equilibrio con el ambiente. Pero, ¿cómo es que esto entra en equilibrio? Tomemos, por ejemplo, este vaso de agua caliente. Sus moléculas están aceleradas o excitadas, se mueven muy rápido y por eso sus temperaturas internas son altas. En comparación, este vaso de agua con hielo y sus moléculas se mueven más lento, porque su energía interna es baja. Pero si las juntamos, las partículas que se mueven rápido chocan con las que van lento y las que van lento chocan con las que van rápido hasta que todas van a una misma velocidad. Alcanzan el equilibrio. Asimismo, si dejamos un vaso de agua fría, el ambiente calentará el vaso y sus partículas se moverán más rápido y de igual manera con algo caliente. Y esta es la ley cero de la termodinámica. Gracias por ver este video y suscríbete. Ok, entonces, resumiendo, ¿qué es la ley cero de la termodinámica? Es la ley del equilibrio térmico. Todos los cuerpos cuando están en contacto, si hay diferencia de temperaturas, se equilibran después de un tiempo y la dirección del calor, o sea, de la transferencia de energía, va del cuerpo de mayor temperatura a la de menor temperatura. Así pasa en la naturaleza. No sucede al revés. Nunca voy a ver que si tengo un cuerpo más caliente que otro y los pego, los pongo en contacto, jamás voy a ver que el frío se haga más frío y el caliente se haga más caliente. Eso no es natural. Lo que me dice la ley cero es que cuando pongo cuerpos en contacto y tienen diferente temperatura, el más caliente se enfría y el más frío se calienta hasta que lleguen a la misma temperatura. Eso es lo que dice la ley cero de la termodinámica. Ahora vámonos a la primera ley. Aquí está, primera ley de la termodinámica. Les digo que son videos cortitos. En un video anterior habíamos visto de lo que trata la ley cero de la termodinámica. La ley que indica que existe el calor y este calor se puede mover de un sistema a otro. En este video hablaremos de la siguiente ley, la primera ley de la termodinámica. Esta ley se puede reducir en la siguiente frase. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero hay más dentro de esta ley que solo esa frase famosa. Esta ley expresa que el trabajo que se efectúe por el sistema generará calor y viceversa. Es decir, calor es igual a trabajo. Por ejemplo, al frotar tus manos juntas generas trabajo. Este trabajo genera fricción y esta fricción genera calor. En este tipo de ejemplos son necesarios sistemas termodinámicos. Por ejemplo, un café caliente es un sistema, mientras que todo lo que lo rodea es el ambiente. Si se tapa un vaso y se le aplica calor, eventualmente todo el vapor moverá la tapa, generando un trabajo en el ambiente. La primera ley expresa que el calor suministrado por el ambiente a un sistema es igual al cambio de la energía interna en el interior del líquido, sumada al trabajo que el agua realiza cuando al hervir mueve la tapa contra el medio ambiente. Energía interna es igual a calor más menos trabajo. Si el medio suministra calor sobre el sistema, el calor será positivo, y si recibe calor del sistema, será negativo. Si el medio realiza trabajo sobre el sistema, el trabajo será negativo y si recibe trabajo de parte del sistema, el trabajo será positivo. La primera ley de la termodinámica es entonces la ley de la conservación de energía.
que asegura que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva, como mencionábamos anteriormente. Sobre este pilar se sostiene la termodinámica, con ayuda de las otras 3 leyes, las cuales explicaremos en videos futuros. Suscríbete a este canal para más contenido como este y comparte este video con tus... Bueno, entonces la primera ley de la termodinámica, resumiendo, me dice que la energía es la misma siempre en el universo. No podemos crear energía, no podemos destruir energía, siempre es la misma, pero está cambiando de forma constantemente. ¿Qué significa eso? ¿De qué formas cambia? Pues de muchas formas, pero también me dice que el trabajo que yo invierto en hacer un cambio de energía se transforma en calor, y la suma de calor, trabajo y energía siempre es la misma. Recuerden que el calor es transferencia de energía, nada más está cambiando de lugar. Hay una ley también, bueno, esa es la de carga, ya estoy confundiendo, no me hagan caso de eso. Entonces, la primera ley simplemente me dice que la energía del universo es constante. O también la clásica que ustedes conocen, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Muy bien, ya quedan 8 minutos de Zoom, pero sí me alcanza el tiempo para ver la siguiente ley, que sería la segunda ley de la termodinámica. Anteriormente hemos estudiado la ley 0 de la termodinámica y la primera ley de la termodinámica. Si aún no has visto esos videos, estarán en la descripción acá abajo y en las tarjetas en la esquina superior derecha o bien al final del video. En esta ocasión estudiaremos la segunda ley de la termodinámica. Esta ley surge de observar las máquinas que funcionan con calor, como una máquina de vapor. También nos impone algunas restricciones. Nos da las reglas del juego que tenemos que seguir. Por ejemplo, la energía se transfiere del cuerpo de mayor calor al menor. Y la eficiencia con la que los motores pueden trabajar, pues en teoría se puede transformar el 100% de energía en trabajo, aunque en el mundo real las cosas no son tan fáciles, pues en el proceso se genera calor, perdiendo así energía. El postulado de esta ley es el siguiente. En un estado de equilibrio, los valores que toman los parámetros característicos de un sistema termodinámico cerrado son tales que maximizan el valor de una cierta magnitud, que está en función de dichos parámetros, llamada entropía. En palabras simples, esta ley postula que la entropía siempre aumenta. Ahora sí, la parte famosa, la entropía. En cualquier proceso cíclico, la entropía aumentará o permanecerá igual. Y estas son algunas de sus ecuaciones. En esencia, la entropía es la tendencia del orden al desorden. Es más bien la medida del desorden en un sistema. Puesto que la entropía da información sobre la evolución en el tiempo de un sistema aislado, se dice que nos da la dirección de la flecha del tiempo. Si las instantáneas de un sistema en dos momentos diferentes muestra uno que está más desordenado, se puede deducir que este estado se produjo más tarde en el tiempo que el otro. En un sistema aislado, el curso natural de los acontecimientos lleva al sistema a un mayor desorden, entropía más alta, de su estado. Si en un sistema termodinámico la entropía baja, en algún otro lado del universo tiene que igualarlo o subir más. Y esto da paso a la siguiente ley, la tercera ley de la termodinámica, la cual veremos en un próximo video. Así. Bueno, dejo de compartir. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? Dice que la energía tiende al desorden, se está transformando, pero se está convirtiendo en calor a final de cuentas que ya no se puede aprovechar. Toda la energía se va desordenando. Y eso lo vimos cuando vimos lo de la muerte térmica del universo, que la energía se está dispersando y ya no se puede aprovechar después. Esa es la tendencia. La tendencia es esa, que la energía va
hacia el desorden. Y vamos a ver la última ley. Creo que sí nos va a dar tiempo de ver las 3. Vamos a checar. Y vamos a ver la tercera. Les digo que son cortitos los videos. En los videos pasados estudiamos de las anteriores leyes de la termodinámica. La ley cero, que indica que el calor existe. La primera ley, que indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la segunda ley, que nos indica el flujo de energía y nos presenta a la entropía, que es la tendencia del orden al desorden. Todos estos videos estarán en la descripción y en las tarjetas en la esquina del video, o bien al final del video, así que te recomiendo quedarte hasta el final. El día de hoy estudiaremos la última ley de la termodinámica, la tercera ley de la termodinámica. La nebulosa Boomerang en la constelación de Centaurus es el lugar más frío del universo observable, a menos 272 grados Celsius, o 1 Kelvin, 1 grado arriba del cero absoluto. Aquí en la Tierra, científicos han logrado temperaturas más frías, usando láseres y enfriando moléculas individuales de sodio y potasio a 500 nanokelvin, pero aún no es cero absoluto. La tercera ley de la termodinámica define el cero absoluto y junta los conceptos de temperatura y entropía. En esencia, puede definirse como, al llegar al cero absoluto, 0K, cualquier proceso de un sistema físico se detiene. Al llegar al cero absoluto, la entropía alcanza un valor mínimo y constante. Es importante remarcar que experimentalmente es imposible llegar al cero absoluto, debido a la segunda ley de la termodinámica, pues postula que el calor viaja del objeto de mayor energía al menor. De esta manera, cualquier objeto que se intente enfriar al cero absoluto recibiría energía del ambiente, impidiendo que se enfríe por completo. La tercera ley fue desarrollada por el químico Walter Nernst durante los años 1906 a 1912, por lo que se refiere a menudo como el teorema de Nernst o postulado de Nernst. La tercera ley de la termodinámica dice que la entropía de un sistema en el cero absoluto es una constante definida. Esto se debe a que en un sistema a temperatura cero existe un estado fundamental, por lo que su entropía está determinada solo por la degeneración del estado fundamental. En 1912, Nernst estableció la ley así: es imposible, por cualquier procedimiento, alcanzar la isotermia, temperatura igual a cero, en un número finito de pasos. Pareciera que es una ley muy simple, como la ley cero, y lo es, pero es la última pieza del rompecabezas para poder entender la naturaleza del mundo y el calor. Suscríbete para más contenido Muy bien. como este y comparte con tus amigos. A final de cuentas, ¿qué dice la tercera ley de la termodinámica? Que es imposible llegar al cero absoluto. Ya la clase de mañana vamos a profundizar un poco más sobre estas leyes de la termodinámica. Ya queda un minuto de Zoom, jóvenes. ¿No hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Jovencitos? ¿No? Ok. Entonces, mañana continuamos. Mañana tenemos 2 sesiones. ¿Quién es el jefe de grupo, por cierto? Yo, Ahora, mira, mañana tengo que ir a dejar mi carro con el mecánico. Yo estoy casi seguro que sí llego a tiempo a la 1:40, pero mándame un messenger, por favor, como a la 1 de la tarde, para que yo te confirme, ¿no? Si llego a tiempo. Si no, nos veríamos hasta la segunda hora y yo le repongo después la hora que falte. Por favor, ¿no? Sí, profesor. Te encargo mucho. Entonces, Sí, mañana profesor. nos comunicamos. Hasta Te luego. recuerdo, mañana voy con el mecánico. Es posible que nos veamos hasta la segunda sesión y luego le repongo. Creo que el jueves tenemos otra hora. Sí, Ok, así es. jovencitos. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Mañana. Hasta luego.